chicos que conocen un poquito del tema, es la famosa teoría del valor. La teoría del valor trabajo. A ver, aquí veo diferentes conocimientos. Teoría del valor trabajo, Adam Smith, Marx. El valor de las cosas depende del trabajo y la teoría de ellas. ¿Ok? Ya. ¿Quién fue el que inició todo? Ese seguidor de la Biblia que acomodaba los textos aristotélicos. ¿Quién era? Tomás de Aquino. ¿Qué más? Nada más, no hay más. ¿Qué más quieres? La economía ni siquiera había nacido. Eso es el único aporte de este escolástico, es el justi precio. Punto, chicos, cerramos el nivel pre. Y ahora sí, vamos al examen de admisión. En el examen de admisión es del mercantilismo hasta el monetarismo. Pero te das cuenta que la pizarra no me alcanza. Entonces por eso tengo que copiar lo más rápido posible. Ya. A ver, empiezo. Del mercantilismo al monetarismo. Ayuda. Después del mercantilismo sigue la fisiocracia. Después siguen los clásicos. Después siguen los socialistas. Y después siguen los neoclásicos. Por favor, los keynesianos y monetaristas los dejamos para después. ¿Ya? La siguiente pizarra. Bien. Esa etapa precientífica va a terminar acá. Algunos mencionan que la etapa científica empieza en la fisiocracia con la obra La tabla económica. ¿Ya? La tabla económica. Listo. Ahí vamos. Ya está. Bien. Primero, así como aprendes una canción, la canción de cumpleaños, la canción impactante, etc., ¿ya? También tienes que memorizar el orden de estas escuelas de memoria. Mercantilismo, fisiocracia, clásicos, socialistas, neoclásicos. ¿Qué sigue después? Los keynesianos y los monetaristas. Como tienes el boletín abierto, mira, cada escuela está explicada en estas 3 páginas, no, en estas 4 páginas. Yo tengo que hacerlo en 5 líneas. Así que, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a sintetizar y voy a escoger solo la carnecita, ¿ya? La verdura sacamos, solo la carne. ¿Ya? Empiezo. Primero, ¿cómo te pueden agarrar en el examen de admisión? Te pueden preguntar el otro nombre de la escuela. Por ejemplo, ¿qué te enseñó tu profe de H1? El mercantilismo también, ¿cómo le decían? Le decían colbertismo. En Francia, en España, bullonismo. En Francia, colbertismo. En Alemania, cameralismo. Y en toda Inglaterra, mercantilismo. Vamos a la fisiocracia. Agua. También le decían la escuela del orden natural. Oye, aquí vamos a encontrar una clave para una pregunta posible. Physis kratos. Physis naturaleza, kratos gobierno. Oye, physis naturaleza. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que no existía intervención del Estado en la economía. De los socialistas hay diferentes interpretaciones del socialismo. Está la interpretación de Marx, la interpretación de Mao Zedong, la interpretación de Lenin, la interpretación de Stalin, la interpretación de Fidel Castro. La interpretación que nosotros tenemos que relacionarlo con economía es la interpretación de Marx. Entonces, a los socialistas también le vas a decir que marxistas. Y los neoclásicos, guarda ahí, no te equivoques, no son neoliberales, son los marginalistas. En este caso, son los matemáticos de la economía. ¿Ya? Muy bien, entonces, ya tenemos lo primero, el otro nombre posible. ¿Ya? Chicos, ¿qué te dije? Que cuando llegaba acá, ¿qué tenía que hacer? Borrar. Voy a borrar estos dos. Ya.
Ahora, ¿tu nombre? No, simplemente son seguidores de Keynes. Los monetaristas sí tienen otro nombre. Monetarista le dicen la Escuela de Chicago. La Escuela de Chicago. Como tu cuaderno es más grande, sí lo puedes hacer horizontal, ¿no? También le dicen el neoliberalismo. También le dicen el neoliberalismo. ¿Ya? Muy bien, ya están los otros nombres. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un truquito. Primero, utilizando las fechas, los siglos. ¿Cómo es eso? El mercantilismo, por historia universal, tú sabes que se desarrolla en el siglo XVI al siglo XVIII. Eso sí ya lo sabes, ¿ok? Ahora, los demás, ¿cómo podemos hacerlo? Vamos a recordar 3 números, como las 3 notas que siempre quisiste tener en el colegio: 18, 19 y 20. Mira lo que voy a hacer. Agarro parejas. Esa pareja, y te acuerdas que puse una nueva pareja acá, esa de acá, listo, y voy a poner así: siglo XVIII, siglo XIX, ¿y esa qué será? Siglo XX. Y vas a entenderlo así: esta es la primera mitad, esta es la segunda mitad, esta es la primera mitad, esa es la segunda mitad, la primera mitad y segunda mitad. Y ya está. Entonces comenzamos a jugar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en el examen de admisión te dice: la Revolución Francesa, ¿con qué escuelas económicas se relaciona? Tú sabes que la Revolución Francesa es en 1789. ¿Este qué siglo es? 18. 89, después del 50. ¿Sería la primera mitad o la segunda mitad? La segunda mitad del siglo XVIII. Ubícalo, por favor, con los clásicos. ¿Me entiendes? Cambia. Imagínate que no te viene así, te viene de esa manera. Esta obra marca el inicio de la microeconomía. La microeconomía, ¿en qué escuela se desarrolla? Siglo XIX, segunda mitad. Siglo XIX, segunda mitad, neoclásicos. ¿Y qué pasaría si te dicen: el 24 de octubre de 1929 se dio el primer crash de la bolsa de valores? 1929, siglo XX, primera mitad, siglo XX, primera mitad, keynesianos. ¿Me entiendes? O sea, no hay manera de que falles usando este truquito. Mira, nunca te van a preguntar eso, pero para mostrarte que esto sí funciona. ¿En qué año se independizó el Perú? 1821. Dime, mientras que el Perú era libre e independiente por la voluntad de los pueblos, ¿qué escuela se desarrollaba en el mundo? ¿Qué escuela? La socialista. En otras palabras, mientras que el Perú era libre e independiente, en el mundo se buscaba por los derechos proletarios. Y el marxismo era apogeo en toda Europa. ¿Estamos? Bien, primer ítem resuelto, la fecha. Vamos al siguiente. Ahora, los países, ¿cuándo se desarrollaron? Vamos a repetir bastante. Europa, ¿ya? El de acá vamos a ponerle arriba, Europa. La fisiocracia, F con F, Francia. Los clásicos, la cuna y la economía. ¿Cuándo? Inglaterra. Socialismo, toda Europa, principalmente Aquí sí vamos a tener mucho cuidado con los neoclásicos. ¿Por qué? Porque son 3 universidades de 3 países distintos. Vamos a poner ahí. ¿Cuáles son esos 3 países que representan la escuela neoclásica? Primero, comienzo. El primero es la escuela de Viena. ¿En dónde? En Austria.
La siguiente será la escuela de Cambridge. ¿En dónde será eso? Esta universidad es famosa. En Inglaterra. ¿Ya? Y la última, la escuela matemática, la escuela de Lausana o Lausanne en Suiza. Bien, chicos, ahí tienes los 3 pilares de la escuela neoclásica. Keynesianos, Inglaterra. Recuerda, John Maynard Keynes es inglés. Y monetarismo, eso es la escuela gringa en Estados Unidos. Bien, segundo ítem terminado. Tercer ítem. Yo necesito ahora saber los personajes famosos de cada uno de ellos. Si yo te digo dónde juega Messi, me vas a responder. Y si yo te digo dónde está Dan Smith, eso tienes que saberlo sí o sí. Comienzo. ¿Qué personajes tenemos? Vamos a cambiar de color. Primero, el más importante del mercantilismo es un sujeto llamado Thomas More. Solo tiene un solo apellido. Recuerda, ingleses y norteamericanos tienen un solo apellido, no es padre. En la fisiocracia, el máximo representante es este sujeto, el francés Francois Quesnay. En los clásicos es el inglés Adam Smith. En el de los socialistas es Karl Marx. Y ahora sí, ¿te acuerdas que te dije que había 3 lugares? Ya, cada uno tiene su profesor. Profesor de la Escuela de Viena, Karl Menger. Profesor de la Escuela de Cambridge, Alfred Marshall. Profesor de la Escuela de Lausana, León Walras. Son profe tantos apellidos. Sí, lo siento. ¿Quién te mandó a postular esa mano? Hay que memorizar todo eso. Siguiente. Keynes, obvio. El famoso John Maynard Keynes. Aquí siempre me gusta decir los 2 nombres, porque se confunde con otro llamado John Maynard Keynes. Él es su padre. El padre de Keynes aporta también a la economía. Obviamente el que más aporta es el hijo, por eso es que el hijo es el que se desarrolla más. Y aquí está el único premio Nobel de todos ellos, Milton Friedman. Apréndete los apellidos, ¿ya? Entonces, comenzamos. Si yo te digo Marshall, ¿qué escuela es? Neoclásico. ¿Qué es Knight? Smith. Más rápido. Marx. Más rápido. Moon. Sigue. Friedman. Keynes. Menger. Walras. Wow, duele, ¿no? Duele. Pero es así. Poco a poco, chicos. Bien, ahora la pregunta es, ¿qué? ¿Fueron los únicos? ¿O había más? Claro que hay más. Es más, fíjate, tú separas, hay varios. Pero ellos son los más importantes. ¿Pero por qué son los más importantes? ¿Qué los hicieron importantes? La teoría que crearon. ¿Qué teoría quedó en la historia y se estudia hasta ahora? Me inventaría. Habla, ¿qué teoría? Por ejemplo, comienzo con él. ¿Qué teoría hizo Thomas More? Que todavía nos acordamos de él. Habla. La balanza comercial positiva o superavitaria. Los conocedores, por favor, dime, ¿qué significa eso?
Exportaciones mayores que las. Buen profe de economía, ¿entendido? Bien, entonces, ahí está. Ese es el principal aporte del mercantilismo. ¿Ya? Siguiente. En el caso de Kessler, ¿qué lo hizo conocido? Fue la famosa tabla o cuadro económico. ¿Y qué es la tabla económica? La repartición de la riqueza entre dos clases sociales. Acá no hay lucha de clases, todavía no existía eso. La clase social productiva, ¿ya? La clase social productiva y la clase social estéril. ¿Eso? Una pregunta. ¿Quiénes eran los productivos para los franceses? Oye, un ratito. Antes de la Revolución Industrial. Antes de la Revolución Francesa. ¿Quiénes eran los productivos? Recuerda, hay rasgos de feudalismo. Los campesinos. También podemos decir los terratenientes. Ellos son los creadores de mayor riqueza. Obvio que más el campesino que el terrateniente. ¿Y quiénes son los que producen menos riqueza? El comerciante. Y también los artesanos. Los ceramistas. Habla. Tenemos que repartir la baraja. Reparte la baraja. Reparte la riqueza. ¿Quién recibe más riqueza? Campesinos. Sí. Terratenientes. Sí. Último lugar, los improductivos, los estériles. Ese cuadro de distribución lo creó ¿quién? Kessler. ¿Cómo se llama ese cuadro de distribución? Tabla económica. Y ese es su aporte más importante. Es más, si tú tienes dominio en el curso, sabrás que hay algo llamado modelo de flujo circular. El modelo de flujo circular es una forma de tabla económica. Eso de empresas, familias, no sé si alguna vez han visto por acá. Sigo. Adam Smith es famoso por la mano invisible. Hey, un ratito, no te asustes, no existe la mano invisible. Es una metáfora. ¿Ya? Es una metáfora. ¿Qué significa esa metáfora? Que hay una mano que nos va a empujar. Voltea si no la ves. ¿Qué es lo que te motiva a salir a trabajar todos los días? El egoísmo. ¿Qué es lo que te hizo venir aquí? ¿Qué es lo que me hizo venir aquí? ¿Qué es lo que hace la creación de una academia? Es buscar el interés particular. Yo tengo mis intereses, tú tienes los tuyos. Cada uno buscamos beneficios propios. En otras palabras, no me interesan tus problemas, tampoco te interesan los míos, pero cada uno actúa buscando sus propios intereses. Entonces, el interés particular actúa en un bienestar común. Profe, ¿por qué? Si tú has venido por tus intereses, yo he venido por los míos. Mira, ¿qué está ocurriendo? Estás teniendo una clase de economía. Yo voy a satisfacer mis intereses particulares, tú los tuyos. Al final, la economía se mueve sin la necesidad del gobierno. Por eso es que es la economía que liberal. ¿Me entiendes? ¿Qué te movió? ¿Por qué te levantaste de tu cama? ¿Por qué tu papá va a trabajar todos los días? ¿Qué te mueve para que el impulso de la actividad económica se dé? Tus intereses particulares.
¿Estamos? Bien, esta es una metáfora que después se convirtió en ¿qué? En el mercado. El mercado es el motor de la economía. Chicos, por favor, no vayas a equivocarte, no vayas a pensar que la economía que tú dominas ahora existía en la época de Adam Smith. Adam Smith no es ni siquiera un poquito el mejor economista del mundo. Mira, siglo XVIII, todavía ni siquiera existía la microeconomía, todavía ni siquiera existía la matemática económica. Así que por favor, son solamente expresiones filosóficas. Acá un cuadro estadístico y aquí un pensamiento. Recuerda, estás viendo cómo la economía ha ido evolucionando a través de la historia. Muy bien, seguimos. Marx es importante, ¿por qué? Porque él es el que desarrolla la teoría de la plusvalía. La plusvalía, palabrita creada por Ricardo, que después Marx le pone la interpretación que hasta ahora en día conocemos. ¿Qué es la plusvalía? El excedente del capital variable. Dilo en términos más sencillos: el trabajo no remunerado. Ah, su profe, ¿qué? ¿Al trabajador no le pagaba? No. Ah, pero bueno, eso ya se acabó, ¿no? Porque ahora sí le pagan a los trabajadores. No, estás equivocado. No lo estás entendiendo. La plusvalía es un término filosófico. Tienes que razonarlo bien. Alguna vez yo le pregunté a un alumno, ¿qué es la plusvalía? Me dijo, trabajo no pagado al obrero. Dame un ejemplo, le dije. Ah, cuando al obrero le tienen que pagar 1000 y el dueño coge 200, se lo mete a los bolsillos y dice, te fregaste, te doy 800 y me quedo 200. No es así. La plusvalía es el dinero que genera el trabajador, que él no se da cuenta de cuánto está generando. Mirando para acá, voy a hacer un ejemplito aquí, ¿ya? Mira, mira. Imagínate que tú vas a ser médico de una clínica. Esta clínica te va a pagar 6.000 soles al mes. Dime, ¿hay plusvalía? Claro que sí, solo que tú no lo sabes. Imagínate que ese médico por contrato tiene que hacer mínimo 4 cirugías. Y cada cirugía, la clínica cobra 3.000 soles. 4 por 3, ¿cuánto es? 12.000. ¿Cuánto te pagan a ti? 6.000. Oye, ¿y los otros 6.000 dónde están? Lo tiene la empresa. Entonces, para los marxistas, la ganancia de la empresa se llama plusvalía. Obviamente, el médico no sabe cuánto genera. No lo sabe. Es como si yo, siendo profesor, voy a preguntarle al alumno, oye, ¿cuánto pagas de pensión? Esa es una pregunta prohibida. ¿Por qué? Porque de mí no depende el ingreso empresarial. Solo soy un trabajador. Yo lo único que tengo que preguntar es cuánto voy a cobrar de salario. Entonces, los marxistas dicen, la plusvalía y todo el sistema asalariado permite la explotación. Solución para que no exista la explotación: que no haya propiedad privada, que todo sea del Estado y que la distribución sea de acuerdo a la fuerza de trabajo. Trabajo más, me pagan más. Trabajo menos, me pagan menos. Y el dueño, profe, no hay dueño. El que quiere ganar dinero tiene que trabajar. Si hubiera dueños, sería capitalismo. ¿Me entiendes? Profe, y si todos ganan igual, ya no sería socialismo, se llamaría comunismo. Muy bien, esa es la teoría más importante de ¿quién? De Marx. Obviamente todos los capitalistas están locos. ¿Qué quiere? Que no gane, un montón de cosas. Muy bien, dime el aporte de cada uno de estos 3 sujetos. Principal, los neoclásicos son creadores, primero, de la microeconomía. Y también
de algo que hasta ahora nos persigue: la matemática económica. Si tú quieres ser economista o te fascina el mundo de la economía es 80% matemática. Sí, esto de acá no es economía, eso es la historia de la economía. La economía es representada en matemática gracias a estos sujetos. Estos sujetos hicieron que la economía sea todopoderosa. Tan es así que si entra tu profesor de, no sé, de literatura, te habla de una ciencia en donde tienes que representarlo abstractamente. Te habla de Romeo y Julieta. Viene tu profesor de historia del Perú, te habla del periodo incaico. Viene el profesor de álgebra, te hace un montón de ecuaciones que no entiendes. Pero en cambio, en economía, mezclas los dos. Cosa que no pueden hacer ellos. O puedes hacer Romeo y Julieta en una ecuación lineal. Puedes hacer el imperio incaico en el plano cartesiano, en una función de dos variables. No se puede. Pero en economía sí. O sea, yo puedo ponerte aquí, comprando una mega plaza, a través de una ecuación de dos variables. ¿Me entiendes? Eso, ese invento, esa creación, lo hicieron los neoclásicos. ¿Me entiendes? En otras palabras, tu deseo de comprar un caldo de gallina, yo lo puedo representar a través de una función y una correlación lineal. ¿Me entiendes? Pero eso es a partir de ellos. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? Entonces ya con ellos la economía se está volviendo, ¿qué cosa? Más científica. Obvio que ya estamos en este nivel ahora. Bien, continuamos. Meyer es famoso por la ley de la utilidad marginal decreciente. ¿Qué dice la ley de utilidad marginal decreciente? Que a medida que tú consumes un bien, la satisfacción por un bien va a ser cada vez menor. ¿Te parece conocido eso? Que están probando la teoría de quién? De Gosen. Solo que Gosen es un clásico que no desarrolla bien eso. En cambio, Meyers y su colega Jevons desarrollan esa teoría, pero en matemática. ¿Qué me está queriendo decir? Que la ley de Gosen, profesor, llegaron estos sujetos y le volvieron matemática, sí, con ecuaciones, tabla y gráfico. O sea, cuando me sirve una gaseosa y llega un momento en que ya no quiero beber más, ¿se puede representar en el plano cartesiano? Sí. ¿Quién lo hizo? Yo no me mires. Lo hicieron en el siglo XIX. ¿Ya? Bien, siguiente. Aquí está el famoso equilibrio parcial. Bueno, la PRE siempre toma el tema escuelas económicas como primer tema. Yo estoy en desacuerdo. Yo siempre lo hago al final. Pero la PRE lo hace al inicio. ¿Por qué yo lo hago al final? Porque hay muchos alumnos, imagínate, por primera vez en tu vida está viendo el curso. No sabe qué cosa es equilibrio parcial. Si dominas el curso de equilibrio parcial, ¿qué cosa es? A ver, los que saben un poquito más. Equilibrio parcial es la cantidad comprada es en función del precio y las demás variables ceteris paribus. ¿Quién es el creador de eso? Marshall. Eso es el equilibrio parcial. Tranquilo, si nunca lo has visto, mejor lo dejo ahí. Solamente escribe equilibrio parcial. También existe algo conocido como elasticidades. ¿Ves? Ya tienes un problema. Piensa que se estira. No, las elasticidades hablamos del grado de sustitución que tiene un bien. Ahora entiendes por qué hago al final este tema, ¿no? Tengo que enseñarte todo eso. Pero bueno, ya está. Estamos siguiendo el avance de la separada. Equilibrio parcial y elasticidades. Y en el caso de Walras es el equilibrio general.
es el equilibrio general. ¿Muy bien? Entonces creo que ya te diste cuenta que los más ostentosos, vanidosos de la teoría económica eran los neoclásicos. ¿Cómo recuperar a Estados Unidos de su depresión? Pero un personaje sí lo hizo. Un personaje que no tenía nada que ver con los neoclásicos. ¿Quién fue? John Maynard Keynes. Adivina qué. Alumno de la Universidad de Cambridge. Su profesor era Alfred Marshall. Keynes diseñó otra forma de ver la economía. Si los neoclásicos los ven del sentido particular, los keynesianos lo vieron en un sentido general. Estamos hablando de qué? Macroeconomía. De la macroeconomía. ¿Sí? Bien. Keynes es importante porque desarrolla la teoría de la demanda agregada. La demanda agregada. A ver, voy a poner la teoría de Keynes, ¿ya? Rapidito, acá la voy a poner. ¿Quiénes son los que consumen en el país? Lo consumen las familias. Esto significa el consumo familiar. ¿Quiénes más consumen en un país? Consume el gobierno. El gobierno también compra. ¿Quién más consume en el país? Las empresas. El consumo de las empresas se llama inversión. ¿Y quién más consume nuestros productos? Los extranjeros. ¿No ves que lo compran? Y si un extranjero lo compra, entonces ¿eso qué es? Exportación. Si a ti te preguntan, ¿quiénes son los que demandan en el país? ¿Qué vas a responder? Todos ellos. A ellos le llamas demanda agregada. Ahora, ¿qué pasó con el crack del 29? Las empresas se fregaron, quebraron. Al quebrarse las empresas, ¿qué pasó? Chau, inversión. Los productos exportables disminuyeron. Y al quebrar las empresas, millones de despidos. Chavo familia, ¿de dónde vas a conseguir dinero si ya no tienes empleo? ¿Quién era la única llanta que te quedaba inflada y que podía hacer mover un poquito tu carrera? El gobierno. ¿Cuál es el secreto de Keynes? Bueno, entre comillas, porque ya lo había planteado Roosevelt en su nuevo carta. Eso lo sabes por historia universal. Keynes nos dice que la única forma para hacer que esta demanda agregada crezca es estimular el gasto del gobierno.